Buen día, mi gente. Por aquí les habla Patricio el Chino Díaz. Esto es Percusión TV. Y hoy, como cada lunes, les quiero regalar un ejercicio del movimiento asincopado para desarrollar la síncopa, el trabajo en los tiempos débiles y para desarrollar a la vez el concepto del instrumento. Primero, les voy a cantar el ejercicio para que se den cuenta de cómo yo lo visualizo y cómo transmito los sonidos del timbal. Ya los tengo en el cerebro grabados, cada sonido del timbal, y es lo que voy transmitiendo. Chi, pa, tom. 1, 2, 3, 4. Chi, pa, tom, chi, pa, tom, tom, chi, pa. Con el tiempo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahora con la clave. 1, 2, 3, 4. Un poquito más rápido. Pa, 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 pa. Bueno, espero les haya gustado este ejercicio. Este recurso, acuérdense, son recursos para desarrollar el concepto, el lenguaje, la síncopa y trabajar los tiempos débiles, trabajar con los tresillos. Este ejercicio está basado en los tresillos de negra y eso es muy importante dentro del lenguaje de este instrumento. En este momento voy a hablarles de el relleno que voy haciendo porque me han escrito preguntándome que qué es lo que voy haciendo aquí en el aro del timbal y apoyando las manos, apoyando las baquetas. ¿De qué se trata eso? Bueno, eso es lo que llaman notas fantasma o apoyos que vamos teniendo los percusionistas. Me estoy apoyando y a la vez le estoy poniendo sazón, le estoy poniendo un carácter sabroso por debajo de lo que estoy transmitiendo en el primer plano. Por ejemplo, el ejercicio que di la semana pasada hacía esto. Si yo lo toco así solo, tal vez ni entiendan el tiempo, no entiendan qué es lo que está pasando. Si yo lo hago con el relleno, ya van a empezar a entender hasta la clave. Se lo voy a hacer con el tiempo para que lo digieran mejor. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Esos son los rellenos. Por ejemplo, uso la clave, uso el katá, uso diferentes fórmulas para ir rellenando y apoyarme en eso. También uso para no dejar tanto espacio entre una nota y otra.
son contratiempos. To, pa, to, pa. 1, 2, 3, 4, pa. Entonces apoyo con otra nota en el medio. Pa, 1, 2, 3, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, De eso se trata. Estoy apoyándome, estoy rellenando, le estoy dando gusto, le estoy dando sabor a lo que quiero transmitir en primer plano. Bueno, ya les expliqué de lo que se trata el relleno o notas fantasmas. Espero les haya gustado. Si les gustó, le dan like a este video, se suscriben en Percusión TV y nos vemos el próximo lunes aquí con los movimientos asincopados.